guapetones, hoy os traemos el vídeo de Estados Unidos envidia la relación de México y China. Donald Trump anunció que impondrán aranceles del 25% a los productos que lleguen a su país procedentes de México. Lo que significaría el incremento de aranceles para Estados Unidos. Tranquilos, tranquilas, estamos unidos, estamos trabajando. Los aranceles de Trump los pagarían los estadounidenses. Ya todo el centro histórico es de los chinos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Ahí está. Contra la espada y la pared. Actualmente México se encuentra en una posición interesante. Por un lado tiene a Estados Unidos, quien te compra el 80% de todo lo que fabricas. Mientras que por el otro lado tienes a China, un país que te vende todo tipo de mercancías, lo cual por un lado invade tu mercado interno y llena todo tu comercio de mercancías chinas, pero por el otro lado también mantiene una inflación baja. Esto al ofrecerte productos con precios bajos y competitivos. No obstante, a pesar de todo lo que te estoy comentando, México había mantenido una posición neutral en últimos años. Es decir, por un lado coqueteaba con Estados Unidos y por otro lado coqueteaba con China. Sin embargo, al parecer esta luna de miel con ambos amantes, le podríamos llamar, está a punto de llegar a su final, pues derivado de la llegada de Donald Trump al poder en el próximo mes, este ha intensificado las amenazas al prometer aranceles de más del 25% si México no accede a sus demandas. Criminals and drugs coming into our country. I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Así que como puedes darte cuenta, México tiene que elegir en próximas semanas con quién quiere estar, y dependiendo de ello, dictará gran parte del futuro del país. Dicho lo anterior, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que debería hacer México ante los embates de Estados Unidos y Canadá juntos contra nuestro país? Y por otro lado, ¿qué debería hacer ante la inminente invasión china, la cual asfixia no solo a la industria mexicana, sino que ahora ya está provocando una posible ruptura del TEMEC con nuestros vecinos? Veamos antes de nada, realmente sabemos que la respuesta está clara y es que México, como ha dicho repetidas veces, pues va a responder. Si Estados Unidos le pone aranceles, como dice Trump, hasta un 100%, porque no es solamente el 25%. Tiene las de perder. Exactamente, porque al final México lo tiene claro. México está en el punto de mira. Fijaros lo importante que es México y está entre ese medio de puede irse con China si quiere México, porque Estados Unidos nunca se va a ir con China, y puede México quedarse con Estados Unidos o tener de momento ese pack, ¿no?, de Estados Unidos más China. Pero bueno, claro, no están contentos del todo, que China sí, porque China sigue vendiendo, pero es eso, al igual no hay más inflación en México, o sea, también hay partes buenas, pero sí que es verdad que los mexicanos están un poco hartos de que de todas las calles esté todo producto chino, aunque digan hecho en México incluso en también algunos. Te digo, yo creo que ambos países necesitan de México y por eso también hay la lucha. Todos quieren, es el país. Totalmente. Son las voces que piden dejar a México afuera del TEMEC y eso no es poca cosa. De hecho, hice una encuesta en la cual yo les preguntaba a ustedes qué opinaban sobre esto. ¿Estaban a favor de acabar y de bloquear las mercancías chinas? O por otro lado, ¿estaban a favor de continuar haciendo negocios con China? Así que antes de continuar con este video, tú ponme la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Tendríamos que bloquear las importaciones chinas y hacerle caso a Estados Unidos, o tendríamos por otro lado que buscar nuevas opciones? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Listos, comenzamos. Tienen el canal abajito en la descripción de Mr. Cracks. México Número ahora 1, mismo, medición de poder. Para aquellos que estuvieron en el directo que hicimos la semana pasada, ahí precisamente platicamos sobre todo lo que había pasado en la semana pasada, derivado de los aranceles que estaba proponiendo el presidente Trump a México. Ahí vimos justamente cómo inició todo esto, la carta que hace la presidenta Sheinbaum y cómo ahí aborda 4 temas fundamentales. Punto número 1, la migración, el tema de las sustancias ilegales o ilícitas. Punto número 3, el tema de la inseguridad en las fronteras. Y punto número 4, el tema de los aranceles. De hecho, ¿qué pasaría si yo te dijera que esto es como un juego de ajedrez en el cual los presidentes están viendo quién puede más de estos tres? Por un lado, todos sabemos efectivamente que Donald Trump y Trudeau ya han trabajado juntos. Incluso ellos dos ya negociaron y tuvieron que firmar el TEMEC que tenemos actualmente. Sin embargo, hay una participante nueva en este grupo de hombres y estamos hablando de la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum. Being invaded by Mexico. But now we have a new president in Mexico. I suppose a very nice woman, they say, I haven't met her. Pues, ¿qué pasaría si yo te dijera que esto que están haciendo es precisamente ponerse de acuerdo entre estos dos países para ver hasta dónde pueden presionar a la presidenta de México? Sin embargo, esto comienza a escalar derivado del G20. Ahí dato interesante es que vimos al primer ministro de Canadá, el cual se acerca a la presidenta Sheinbaum y en una plática de 1 o 2 minutos toca varios temas interesantes. Punto número 1, felicitó a la presidenta por haber llegado a la presidencia de México, pero después comenzó a hablar sobre el NAFTA o el TEMEC o como le quieran llamar. Habló también sobre el tema de la migración y sobre
sobre el tema de lidiar con el nuevo presidente Trump, el de Estados Unidos. Prosperity across North America together. As we look to deepen our relationship, we'll obviously talk about the new American president. Y desde entonces, lo único que han hecho es presionar a la presidenta de México para que ceda más en ese territorio, ya que no podemos olvidar que esto ya lo ha hecho Trump en ocasiones anteriores. Antes que nada lo hizo con Peña Nieto, justamente cuando dijo que México iba a ser el muro, que ellos lo iban a pagar, y ahí fue cuando obtuvo gratis 25,000, 28,000 soldados. Posterior a eso, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que hace es que nuevamente presiona con aranceles, y ahí lo que obtiene de manera gratuita es un programa en el cual México hace que cada vez lleguen menos migrantes a Estados Unidos con el programa de Quédate en México. Sin embargo, ahora lo que está haciendo es efectivamente lo mismo, está presionando con el tema de los aranceles y todo ello porque sabe que esa es una de las maneras más eficaces de obtener algo sin ni siquiera invertir nada, y en ese aspecto está viendo hasta dónde puede lograr cosas del gobierno de México a cambio de no subir los aranceles. Los aranceles de Trump los pagarían los estadounidenses. Esos son los primeros afectados y Donald Trump lo sabe. Derivado de todo esto, la presidenta obviamente tuvo que responder, y eso lo hizo de una forma magistral, con una de las muestras de poder más fuerte que ha tenido en los últimos días de su gobierno, y esto es una carta que le escribe al presidente Trump, en el cual toca los 4 puntos que ya te comenté de una forma magistral que tal cual no solamente es aplaudida aquí en México, sino que es bien vista por otras personas incluso de Estados Unidos, de España y de otros países. La verdad que sí. Lo que Claudia Sheinbaum está expresando en estas declaraciones, es precisamente la fortaleza de México. Mexican President Claudia Sheinbaum suggested today that Mexico could retaliate with tariffs of its own. She was willing to discuss the issues, but denied drugs were Mexico's problem. Claudia Sheinbaum, and already she has had to put one of Donald Trump's lies to rest. Y es que básicamente el contenido de la carta ya lo vimos en el último directo, pero básicamente dijo que en el tema migratorio, México ha hecho un esfuerzo titánico durante el último año, reduciendo, según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, un 75% de la migración hacia los Estados Unidos. Y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75%. En cuanto a que también tengo que decir una cosa muy importante, y es que realmente algo que no tiene en cuenta Estados Unidos es que México se come muchísimos inmigrantes que realmente lo que van a hacer a su país es robar, porque quieren pasar a Estados Unidos, no les dejan pasar a Estados Unidos, y esa gente mala se queda en México. Y no hablemos de los gringos que trabajan toda la vida en Estados Unidos y luego se van para México a jubilarse y a vivir la vida así y subir las rentas de todos los mexicanos. Eso es lo peor de todo. Sustancias ilícitas, mencionó que es el pueblo estadounidense quien consume todas las sustancias y no México. Además de que México ha hecho un arduo trabajo en decomisar sustancias y detener a integrantes de estos grupos criminales. Las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10,340 armas y detenido 15,640 personas. Mientras que queda la pregunta sobre qué pasa en Estados Unidos. ¿Quién se encarga del negocio allá? Quizá la respuesta sea algo como la ficción, visto en películas como Breaking Bad o Rápido y Furioso, donde el verdadero patrón se encuentra en los Estados Unidos. Incluso salió la noticia hace unas horas de que se decía que, tal y como en Breaking Bad, se estaba reclutando estudiantes de química para la creación de estas sustancias ilícitas y sintéticas. La realidad siempre supera la ficción. El reportaje que sacó ayer el New York Times de que los carteles se acercan a los estudiantes. Hay una serie muy conocida de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Ahora bien, en el tema de los aranceles, dijo que tras cada arancel impuesto a México, nuestro país respondería con un arancel de la misma magnitud, lo que solamente desencadenaría una guerra comercial y subida de precios e inflación en la zona de Norteamérica, lo que solamente afectaría a los 3 países. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas. También habló del tráfico de armas que llegan desde Estados Unidos hacia México, donde el 70% provienen de Estados Unidos, mismas que son usadas por el crimen organizado. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Sin embargo, derivado de esta carta, la presidenta de México y el próximo presidente de Estados Unidos tuvieron una plática donde después Trump gritó a los 4 vientos que la presidenta mexicana cerraría la frontera sur de Estados Unidos, a lo cual la presidenta salió a desmentirlo, y esto se hizo noticia mundial. Donald Trump just got called
out by the president of Mexico for lying about a conversation they had today. On social media today, Donald Trump put out this statement saying, just had a wonderful conversation with the new president of Mexico, Claudia Sheinbaum. She has agreed to stop migration through Mexico. ¿Crees que todo esto es realmente una forma en la cual está planeado para ver hasta dónde pueden presionar a la presidenta y al gobierno de México para obtener lo que Estados Unidos y Canadá quiere? Tú déjamelo saber en la parte de los comentarios y continuamos con el punto número 2. Vamos a ver. Interesantísimo, la Y verdad. estamos hablando del chivo expiatorio. De hecho, toda esta noticia tuvo un gran revuelo incluso en los Estados Unidos, que hizo que algunas personas de los Estados Unidos salieran a opinar sobre el tema, algo que no se había visto mucho en últimos años. Y justamente ahí salió Richard Wolff, uno de los economistas más importantes de Estados Unidos, mencionó que en Estados Unidos hay una cifra de entre 10 y 12 migrantes en los Estados Unidos y dice que Estados Unidos es un país rico de 350 millones de personas. Entonces él comenta como economista que es imposible que Estados Unidos, un país rico de 350 millones de personas, se vea afectado o entre en crisis por culpa de estos 10-12 millones de migrantes. Dice que esto evidentemente no es posible, ¿no? Mencionando que efectivamente los migrantes se han utilizado durante los últimos años para temas electorales como chivos expiatorios. No, yo lo que les recomiendo es que no se vengan porque aquí en este país es una esclavitud. En ese aspecto es verdad que en la comunidad estadounidense, la mayoría de las personas de Estados Unidos que son propiamente de allá están en contra de la migración. Esto porque se les ha visto de forma mal a los migrantes durante los últimos años y durante las últimas décadas. Eso al mencionar que son personas que solamente van a delinquir, que son personas que viven por parte del gobierno y que no hacen nada, que no aportan nada al país. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te comentara que esto es una mentira? Punto número 1, tenemos que efectivamente el sector migrante es uno de los que mantiene activas y vivas muchos de los sectores económicos de Estados Unidos. Por mencionarte algunos, tenemos el tema de la construcción y el sector agrícola. En estos dos sectores, los migrantes de hecho apoyan a la economía estadounidense de muchas formas. Punto número 1, reducen los costos. Punto número 2, esto se ve reflejado en el tema de la inflación. Por ejemplo, tu edificio te iba a costar con mano de obra estadounidense 100 millones, tal vez con mano de obra migrante te va a costar 75, 60 millones de dólares. En ese aspecto podemos ver que esos costos se reducen gracias a los migrantes. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social en Estados Unidos aumentaría 13%, sumando pérdidas de 1.5 billones de dólares en 75 años. Punto número 3, los migrantes se dice que viven gracias al gobierno. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues debemos de conocer y saber que los migrantes de hecho aportan a la economía de Estados Unidos. No importa si no pagan el seguro social o lo que sea, tal vez porque son migrantes, pero con cada compra que hacen, al comprar cualquier cosa, están pagando taxes, están pagando impuestos. Totalmente. Y de esta forma impulsan la economía de Estados Unidos. De hecho, la misma presidenta Sheinbaum mencionó que del sueldo que tienen los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, el 20% es lo que ellos mandan como remesas a México. Sin embargo, el restante 80% se queda en los Estados Unidos. Ese 80% se gasta en Estados Unidos, en temas de comida, renta, vehículo, internet, lo que tú quieras. De hecho, hasta este punto me gustaría mucho que mis hermanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos me pongan por favor en la parte de los comentarios y nos retroalimenten poniéndonos si ustedes pagan taxes, pagan impuestos, pagan tal vez seguro social. Todo eso déjenlo saber en la parte de los comentarios. Sobre todo la migración de mexicanos y mexicanas ha disminuido porque ya no hay necesidad de migrar. Porque cabe mencionar que en efecto los migrantes son parte fundamental de la economía de los Estados Unidos, y si no fuera así, muchos de los presidentes no habrían hecho programas para aceptar más migrantes. El caso más reciente lo tenemos precisamente con el presidente Biden, el cual permitió la entrada de muchísimas caravanas migrantes y a muchos de ellos les dio papeles inmediatamente. Esto en efecto para tener mano de obra barata, esto para continuar la producción en los Estados Unidos a precios bajos. En ese aspecto podemos ver cómo los Estados Unidos se han beneficiado del tema de la migración durante las últimas décadas. Sin embargo, a expensas de ello se han hecho muchas campañas políticas las cuales han llevado a la Casa Blanca a muchos presidentes. De hecho, también explicado por este economista, es así como la comunidad migrante ha sido utilizada como chivo expiatorio, porque si el día de mañana desaparecieran los migrantes por completo de la economía estadounidense, esta colapsaría, tal como se ha visto en películas como Un Día Sin Mexicanos o en la vida real con el estado de Florida, donde al otro día no había gente que hiciera los trabajos básicos. Pero en este punto, ¿tú qué opinas sobre esto? Los hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos pagan taxes en Estados Unidos. ¿Has visto que les pagan menos a los migrantes? ¿Cómo sería un Estados Unidos sin migrantes, tal como lo propone el presidente Trump? Y finalmente, ¿crees que cumpla su promesa de hacer la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos? But putting that aside, here's the economics that you've asked about. The Department of Homeland Security says there's somewhere between 10 and 12 a million undocumented immigrants in the United States. Y es que para acabar con este punto, de hecho, Estados Unidos sabe que necesita a los migrantes, pero más allá de eso sabe que necesita a México y a Canadá. Y esto no lo estoy diciendo yo, sino lo acaba de decir el mismo presidente Biden. Por un lado tienen a los dos océanos que los protegen, pero por otro lado tienen dos fronteras muy importantes,
estadounidenses, la de Canadá y de Estados Unidos, que pertenecen a sus dos socios. En ese aspecto, Estados Unidos no se tiene que preocupar por ataques de ninguna de sus fronteras. Es eso, de hecho, una de las grandes fortalezas geopolíticas que tiene Estados Unidos y motivo por el cual Estados Unidos no ha sido invadido en los últimos 100 años. Es así como el presidente Biden ha mencionado que Trump tiene que ver esto con calma, pues no puede arruinar las relaciones que tiene con México y con Canadá. We have a unusual situation here. We're surrounded by the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and two allies, Mexico and Canada. Claro. Es una realidad, o sea, tienen que ser uno. Ahí está, vienen productos chinos. Tema de... Y lo que encontramos fue mercancía en gran cantidad, sin ningún tipo de documento. Bueno, nada. Izazaga. Sí, nada más ahí. A ver. Número 3. El águila contra el dragón. Sin embargo, paralelamente a todo esto y todas estas cosas que estaban aconteciendo en una semana muy turbulenta de la semana pasada, justamente se dio algo que no se había visto en últimos años, y estamos hablando de cómo el gobierno de la Ciudad de México incautó bienes a una de las plazas más importantes de mercancía china. Estamos hablando de Izazaga 89. Lo que parecía ser un simple centro comercial, según las autoridades, resultó ser el corazón del contrabando en la Ciudad de México. De Saloco Plaza. No sabíamos de este caso, la neta. No lo hemos visto. Es cosa de estos días, ¿no? Ha pasado estos días, entiendo. Antes que nada, es verdad que miles de familias mexicanas trabajan en este negocio, el cual consiste en comprar, importar o vender mercancías chinas. Y es verdad que estas medidas les afectaron directamente, pero también es verdad que entre todos estos comerciantes mexicanos que compran y venden mercancías chinas, han logrado desaparecer a otras empresas y pequeños fabricantes mexicanos, los cuales antes fabricaban productos mexicanos, pero actualmente es imposible competir ante esos precios chinos. Como ya les comenté en un video anterior, si ponemos el ejemplo de una chamarra mexicana que podría costar unos 200 pesos de mayoreo, ahora llegan chamarras chinas y las venden en 100 pesos a precio de mayoreo. Eso ni siquiera sería el costo de fabricación en México. En ese momento la gente compra ese producto chino porque naturalmente es más barato. Es así como los comerciantes ya no compran al mexicano, sino al chino, y de esa forma el fabricante mexicano debe dejar de producir ropa mexicana, dejando sin trabajo a trabajadores mexicanos, y de esa forma, al hacer esto durante los últimos 10 años, la pequeña industria mexicana prácticamente ha desaparecido, y ahora la industria en nuestro país ya no es mexicana, sino china. Si no me crees, puedes ir a un tianguis o bazar navideño y se revisa las etiquetas y te darás cuenta que casi toda la totalidad de ropa, zapatos, juguetes o electrónica ya no son fabricados en México, sino en China. Aquí de hecho hice una encuesta en YouTube para conocer su opinión sobre este tema, y un 60% apoyaba acabar con las importaciones chinas, mientras que un 40% estaba a favor de continuar la relación comercial con China. Sin embargo, yo creo que es inevitable, y lo digo muchas veces, creo que es muy inevitable que China casi cualquier país no haga relaciones, o sea, no tenga relaciones con China. Recuerden, al fin y al cabo, es un país donde están como bloqueados, la gente pues eso, casi trabaja 18, 16 horas para conseguir esos precios tan competitivos, y que China sea tan competitiva. Totalmente. Sin embargo, antes de continuar, veamos algunos datos bilaterales entre México y China, porque se dice que China no compra, China solamente vende. Pues debes de saber que según el portal El País, la ruta comercial entre China y México se disparó un 60% solamente en el año de 2024. De esta forma, China envía sus mercancías hacia México para aprovechar el tratado comercial entre México y Estados Unidos, mostrando que las alegatas de Trudeau y Trump sobre que México es el patio trasero de China y que usa nuestro país para meter todas sus mercancías a Estados Unidos y Canadá, pues realmente tiene algo de cierto. De hecho, China ya es el segundo importador de México después de Estados Unidos, esto con un 20% de las importaciones de nuestro país. Incluso según el portal Mega Noticias, México ya es el 10º país al que más exporta mercancías china, representando el 2.44% de sus exportaciones, siendo el país de América Latina que más le compra a China, superando a Brasil, que se queda con un 1.72% del mercado chino, siendo de hecho las entidades donde se concentran las mercancías chinas la Ciudad de México, Jalisco o Chihuahua. Y es que ojo, porque solamente estamos hablando de los productos legales que entran por aduana y pagan impuestos. Sin embargo, como seguramente ya sabes, la mayoría de la mercancía decomisada y toda la mercancía que se veía que sacaban de ese local no cuentan con ningún pago de impuestos. De hecho, justamente me di una vuelta por ese local de Izazaga hace como unos 2 años para documentar cómo era el modus operandi, y ahí me di cuenta que ningún local facturaba tu compra. Casi nadie aceptaba pago con tarjeta, sino solamente efectivo. Y esto seguramente era porque la procedencia de esas mercancías
chinas no era por la vía legal, además de que así evitaban pagar impuestos. Y es que a esto ya no se le puede llamar una guerra comercial entre México y China, sino una invasión china, porque ahora ya no solamente hay chinos vendiendo productos, sino ahora hay miles de familias mexicanas que se ganan la vida comprando, importando y vendiendo esas mercancías chinas. No obstante, ahora hay otro problema, la chinificación de México, pues a ese paso México dejará de ser conocido como México para dar lugar a la nueva China americana, porque ahora han llegado las tiendas de productos chinos que se expanden como plaga, ya que antes solamente había unas pocas tiendas en Tepito, luego se adueñaron de Tepito, más tarde se adueñaron del centro capitalino, de ahí se adueñaron de zonas como Pino Suárez e Izazaga en Ciudad de México, y ahora ya las puedes ver prácticamente en todo el país, donde solamente buscan un local, lo rentan, lo llenan de todo tipo de mercancías chinas y así siguen por todo el país. Ya todo el centro histórico es de los chinos. En el centro histórico un cambio económico está afectando a los comerciantes. En lo que fue una ambiciosa oferta de centro comercial llamada Plaza Venecia, quedará instalada una tienda de artículos de procedencia china. Esa de ahí es una tienda china y hoy voy a contar cuántas hay en toda la ciudad. ¿Entre chinos y coreanos? Sí, fuertes. Entró el comercio chino y ese fue el que le empezó a desplazar al coreano. Y es que esto realmente ya es un tema alarmante. Hace algunos años no se veía esto. Sin embargo, actualmente ya puedes encontrar una tienda china cerca de tu casa. Ya es muy común que las veas. Y es aquí donde recurren muchas familias que efectivamente encuentran ahí productos más baratos. No obstante, ya no tenemos solamente el tema de las importaciones y la venta, compra de mercancías chinas, sino que ahora también tenemos el problema de redes sociales en las cuales se puede ver a personas de China e incluso personas de México que te enseñan cómo puedes importar y cómo puedes evitar las sanciones de las aduanas para que traigas mercancías chinas a México. ¿Cómo importar de China sin que me detengan en la aduana? Así me mandan mercancía desde China hasta México. El proceso para traer mercancía es sencillo. Muchas páginas de proveedores de China, pero la más confiable es Made in China. Pueden encontrar cualquier tipo de producto. Si realmente quieres importar desde China, olvídate de Alibaba. Prueba estas páginas. Sin embargo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no se trata de juzgar a las personas y a nuestros paisanos que se ganan la vida de esta forma, comprando, vendiendo, importando mercancías chinas, porque finalmente es un trabajo honrado. Aquí el punto, más allá de esto, es a qué costo. ¿A qué costo estamos importando esas mercancías chinas? ¿A qué costo estamos comprando? ¿Será acaso que entonces, por un lado, estamos acabando con la propia industria mexicana, con empresas mexicanas, con paisanos que se están quedando sin fuentes de ingreso, mientras que por otro lado estamos llenando las arcas de las empresas chinas? Y es que justamente me tocó conocer a algún empresario hace algunos años, el cual tenía unos locales, y justamente ahí estábamos platicando y él me decía que en una ocasión llegaron unos chinos y le dijeron: ¿sabes qué? Que quiero que me rentes tu local, te voy a pagar bien, etcétera. Sin embargo, él no aceptó. Yo le pregunté por qué había hecho esto y él me dijo que no, porque los chinos al principio llegaban solamente 2, pero una vez de que tenían ese local iban a traer otros 4 chinos y ahora iban a rentar el local de al lado y después el de al lado, iban a juntarse y después esos iban a traer otros 10 y después iba a ser toda la calle y así iban desplazando los locatarios nacionales. Y es que podemos ver que ese es el modus operandi de los asiáticos, no solamente de China, sino también de Corea y de muchos otros países, en los cuales lo que hacen es precisamente eso. Primero llegan unos 2, nada más, poco a poco se van metiendo y cuando ves, de hecho, ya son los dueños de las ciudades y ahora están contratando a mexicanos para que hagan sus trabajos, para que los cuiden y ellos siguen ganando a costillas de los propios mexicanos. Sin embargo, un dato interesante que me he dado cuenta en las redes sociales es que a pesar de todo lo que te estoy comentando, muchos mexicanos, muchas personas, muchos paisanos están a favor de continuar con el tratado con China, de hacer cada vez más negocios con China y de traer más mercancías chinas. Así que vamos a partir por un lado para ver con quién nos conviene más. Por un lado, ya sabemos todos que Estados Unidos nos compra el 80% de lo que produce México. Por otro lado, también ya te comenté que México es el 10º país que más mercancías chinas le compra legalmente a este país. Sin embargo, también que es el segundo mayor importador de México. En primer lugar tenemos a Estados Unidos y en segundo a China, con el 20% de las importaciones de México. Sin embargo, hasta este punto, ¿cuánto nos comprará China y cuánto le venderemos? De hecho, según datos oficiales de la Secretaría de Economía de México, podemos ver la alarmante gráfica donde se puede ver cómo en los últimos 15 años China nos sigue comprando prácticamente lo mismo, es decir, prácticamente nada, mientras que la gráfica de ventas de China a México ha ido creciendo de forma acelerada cada año, pues como podemos ver, en el año de 2006 México le vendía solamente $110 millones a China, mientras ellos nos vendían $1,546 millones, es decir, 14 veces más. Sin embargo, hoy en pleno 2024, China solamente nos compra $649 millones, mientras que nos avienta legalmente $11,442 millones en mercancías chinas. Todo eso sin contar la fayuca y mercancía que entra ilegalmente al país, que es muchísimo más grande que las cifras legales. Es decir, nos vende mínimamente 18 veces más de lo que nos compra, mientras que no nos compra nada. Es decir,
decir, China nos compra solamente el 5.6% de lo que nos vende. China podría sustituir a Estados Unidos como socio comercial de México, o al menos así lo aseguró el senador de Morena, Óscar Cantón Cetina. Es así como para aquellos que dicen que China sería mejor socio comercial que Estados Unidos, deben entender que China no compra, China vende. China invade como ya lo hizo con el centro histórico. China piratea todo lo que se encuentra a su paso, desde las artesanías mexicanas hasta la flor de cempasúchil. China devora mercados como lo está haciendo en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, donde ahora el 40% de los vehículos eléctricos son chinos. China también quiebra industrias como por ejemplo la mexicana. Aquí a los chinos solamente les importan los chinos. Así que ¿qué te hace pensar que verán a México de forma diferente y de un día a otro nos comprarán más de lo que nos venden? Y es que después de ver estas cifras, todo parece indicar que de no ponerle un freno, esto aumentará desproporcionadamente. De hecho, te invito a hacer un ejercicio, y es que para Navidad, cuando hagas tus compras, te des a la tarea de revisar cuántos de todos los productos que compraste para Navidad son de China, y ahí entonces te darás cuenta de que la mayoría provienen de China, si no es que todos. Sin embargo, hasta este punto, la semana pasada todos aplaudimos lo que se hizo en Izazaga 89, muchos estábamos de acuerdo que se hiciera esto, muchos tal vez no, muchos estaban perdiendo su fuente de ingreso derivado de este operativo que se hizo. Sin embargo, ¿esto realmente va a acabar con el problema? Y es que una cosa es cerrar un punto de distribución y otra es prácticamente acabar con este negocio, porque vimos como muchas personas, muchos locatarios, lo que hacían es que simplemente estaban sacando sus mercancías. De esta forma lo que iban a hacer es simplemente esa mercancía llevarla a vender a otro lado y así continuar con el negocio. Si no está esta, hay una a la otra calle, esta otra aquí al lado, si no saliendo de Metro Pino Suárez. ¿Cerraron la tienda? No te confundas, nosotros estamos ubicados en Izazaga 99. Y es que el problema es que la industria mexicana ya no está peleando solamente contra los chinos, sino ahora está peleando contra nuestros mismos paisanos, los cuales se dedican a este negocio, porque ante un monstruo como es la industria china, si le cortas una cabeza le saldrán otras 3, así que si México realmente quiere acabar con el problema, debería poner una gran parte de su poder no en la cima del iceberg, sino en la raíz, y una de esas raíces, además de la corrupción, es el sistema de aduanas, es decir, atacar aquellos puntos de México donde ingresan todas estas toneladas de mercancías chinas. Después del operativo contra el edificio donde vendían piratería de China y de Asia, en el centro de la Ciudad de México, el gobierno anunció que irá al origen del problema. Entonces, en materia de aduanas vamos a pedir la cancelación de la patente de las aduanas involucradas. Ya tengo la lista, no la puedo dar a conocer. Es así como China, al enfrentarse a una contracción de su economía por problemas internos, ahora busca seguir su ritmo de crecimiento a costillas de otros países. De esa forma buscará ingresar sus mercancías a cualquier país que se deje invadir. De hecho, en China le tienen tanta fe al mercado mexicano que en China incluso traducen fragmentos de la mañanera de México. Sin embargo, un dato interesante y curioso es que Estados Unidos se queja de que las mercancías chinas entran a México. Sin embargo, lo que no mencionan es que Estados Unidos le compra mucho más a China de lo que México le compra. Incluso según datos del Banco Santander, Estados Unidos es el país que más le compra a China, con un 14.8% del total de las exportaciones chinas, seguidos por Japón, Corea del Sur y Vietnam. Así que ahora que ya tienes el panorama más completo, ¿tú qué opinas? Y finalmente, ¿qué crees que tendríamos que hacer en México para acabar con esta invasión? ¿Crees que México debería dejar su amorío por las mercancías chinas y voltear a ver nuevamente a su propia industria? Te leo en los comentarios. México está dejando gran huella en el mundo, y es que está compitiendo con las potencias más importantes, para que luego los envidiosos vengan y digan: no, es que México no es nada, no es nada. Por favor, miren chicos, pelean por México, por esas tierras, por esos minerales y todos los países. Ojo, cuidado con México, siempre lo comentamos y siempre opinamos, y cada día lo vemos, que México está un paso menos de ser esa megapotencia que ya es, pero ya a esta altura de Estados Unidos y más. Totalmente, y ya sabemos que en Estados Unidos pues siempre se habla de México, siempre se está pendiente de qué se dice el presidente o la presidenta, pero ver que hasta en China traducen la mañanera porque realmente les es de interés, es porque de verdad se está demostrando que México, aparte de ser un país estratégicamente perfecto situado, es un país que está en el punto de mira de todas las potencias mundiales. Es peligroso, por eso el hecho de que China vaya a eso, como le cortas una cabeza y invaden todo, ¿no? Le salen un montón de cabezas, quieren ocupar toda la Ciudad de México, todos los negocios, eso es lo más preocupante, pero bueno, entonces que el precio baja mucho, pero claro, muchos mexicanos posiblemente se queden sin sus producciones. Chicos, un tema que da muchos dolores de cabeza, por favor, comenten, opinen de manera respetuosa, os leeremos y vamos a compartir nuestros comentarios. Dejen un buen like, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!